Brevemente, yo soy Paola Castaño, yo tengo formación en Ciencias Sociales, conceptualmente, digamos, en el campo de los estudios sociales de la ciencia y de la sociología del conocimiento. Tomé una decisión vital, fundamental en mi vida, que fue estudiar lo que me hace feliz y lo que me inspira. Y en ese proceso, en efecto, vine a este planetario y me encontré con esta comunidad de la que ustedes han oído hablar hoy. Pues de la que ustedes han oído, digamos, directamente hablar hoy. Como uno es investigador social, pues en cualquier espacio en el que está, veo una oportunidad para investigar. Y en efecto eso fue lo que hice. Tomé esta ocasión de aprender cosas del planetario, de asistir a las charlas de las distintas asociaciones. Gracias a Jaime Forero llegué a la primera reunión de Reloj al Bacatá después de acompañarlo a una de sus actividades de astronomías periféricas. Bueno, voy avanzando yo mejor. No, ya, porque tienes que tomarte un descanso. Entonces les cuento brevemente, bueno, esto es el contenido, tengo 10 minutos, entonces voy a... Esta soy yo, me gusta mucho esa imagen, que es de un artista londinense nigeriano, que toma como imágenes emblemáticas de la exploración espacial, de la astronomía, y las llena como de texturas locales. Yo me pregunto por cómo se produce conocimiento, me pregunto por cómo se valora el conocimiento en términos prácticos y morales, en los campos específicamente de astronomía y exploración espacial. Este fue mi primer encuentro con el Planetario Bogotá. Recién llegada al país después de terminar mis estudios, llego y me encuentro con un evento, Semana del Espacio, y no se ve mucho, pero es Juan Rafael Martínez, Andrés Balaguera y Jorge Iván Zuluaga, tres doctores en astronomía que vienen a hablar al planetario, y empiezo a ver una categorización de las charlas. Esta es para público general, esta es para aficionados, esta es para universitarios. Entonces digo, bueno, aquí hay como distintos lenguajes para hablar de esto, y en efecto pues me asomo al tema un poco con esta pregunta, que es cómo se comunica la astronomía al público en los encuentros entre astrónomos profesionales y aficionados en los espacios de divulgación de Bogotá. Les explico la metodología porque estoy entre científicos. Yo hago etnografía. La etnografía, por definición, es observación participante. La etnografía lo que supone es compartir las prácticas de un grupo de actores con quien uno está, que saben que uno está ahí haciendo ese estudio. A veces Jaime me presenta como, ella es Paola, la socióloga que nos estudia. Sí, esa soy yo. Pero la etnografía, eso es importante, no pretende exhaustividad ni representatividad. Pretende centrar con el mayor grado de detalle posible al universo en que viven unas personas, tratar de entenderlo y ofrecerle a ese mismo universo de personas una interpretación sobre lo que hacen, que por supuesto está abierta al diálogo, y eso es lo que espero que pueda pasar hoy. Hay un tema muy interesante, y es que la terminología misma forma parte de unos debates sobre los que vale la pena también detenernos por un momento. De entrada, ninguno de los que estamos aquí pone en cuestión el valor de la comunicación científica. O sea, de entrada aquí todos estamos porque asumimos que hay valor intrínseco en esa actividad. Pero a veces es muy difícil cuando hay que sentarse a explicárselo a un político, a un empresario, negociar con los directivos de una universidad para que hablen en un espacio curricular, yo decirle de pronto a mis colegas que hago estudiando astronautas y astrónomos. En fin, o sea, hay algo de ese valor que no se pone en cuestión, que siempre tendríamos que tener la capacidad de articular para otros y para comunidades que tienen maneras de entender la vida muy diferentes a las nuestras. Aclaro que es diferente de la educación formal y del periodismo científico. Las entrevistas de las que les voy a hablar hoy no fueron, digamos, las que hice con educadores o con algunos periodistas. Hay ese término de divulgación, viene la idea del vulgo, de la masa no educada, y eso ya de por sí supone un tipo de relación particular que yo creo que es en espíritu la que todos aquí quisieran romper. Está el término popularización, que es el término que de hecho utiliza la red de popularización de la ciencia de América Latina. Diseminación, awareness, que es un término muy bello, como conciencia de. El término apropiación social, que si ustedes se fijan está muy relacionado, es más bien con agendas institucionales muy preocupadas por medir resultados de sus trabajos. Hay términos, digamos, más amplios, que son el término como diálogo de saberes, o la idea misma de democratización del conocimiento. Mi zoom va a ser por ahora, obviamente esto pues tiene varias otras posibilidades, pero yo simplemente les voy a hablar de la comunicación científica como un espacio de demarcación entre ciencia y no ciencia, y entre experto y no experto. Y lo particular, de nuevo, y creo que eso ha quedado muy claro aquí hoy, de la astronomía como campo de conocimiento, es que en efecto es un campo muy visual, muy relacionado con prácticas y con referentes culturales de consumo masivo, que puede haber comunidades de aficionados, así como no puede haber la asociación de médicos aficionados, pues tampoco creemos oído la asociación de microbiólogos aficionados o la asociación de antropólogos aficionados. Hay algo muy específico de la forma de conocimiento de la astronomía y también en la amplitud de preguntas que abarca, y para mí eso como socióloga es muy interesante. A mí me parece tan legítima la persona que viene acá a seguir alimentando una búsqueda espiritual que tiene en su casa,
o al que viene acá a descubrir lo último que sabemos de la geología de Plutón de hace 15 días. Y lo que es muy interesante de ese diálogo es que a veces quienes tienen una formación científica muy sólida no encuentran como mucha posibilidad de diálogo con eso otro que parecería no científico, o más especulativo, o más espiritual, pero muchas veces ese es el camino de entrada para grandes científicos y para grandes ideas. Bueno, aquí hablo también un poco, pero me voy a saltar eso un poquito, el tema de arte. Es una preocupación de la Unión Astronómica Internacional. Hay una comisión creada para la comunicación al público de la astronomía. Es también una idea de la función social misma que tienen los académicos de contarle al público sobre lo que hacen. Aquí voy a pasar brevemente por algunas notas de campo. Esto es un curso que da Jaime Forero en la Universidad de los Andes, donde hay un esfuerzo en que los estudiantes sepan atender público general en el observatorio. Esta es la primera actividad que lo acompañé a hacer en su proceso de astronomías periféricas, el Festival de Villa de Leyva, al que tuve la felicidad de asistir 2 veces con mi gran asistente de investigación, que es mi mamá, que también en el camino ha aprendido muchas cosas bonitas. Esto, por ejemplo, es para darnos una idea de la historia. O sea, nosotros ahora ponemos Google y hacemos Enter. O sea, la dificultad que era fotocopiar ciertos materiales, compartirlos, quién tenía una suscripción a qué revista, cómo llegaba. Bueno, estas son algunas de las charlas a las que asistimos en Villa de Leyva. Sigue un poquito más rápido. Ahí está también cohetes que hemos visto. Acompañé la expedición de Galileo Mobile con una enorme alegría, también porque vi que es un trabajo muy interesante y sigo vinculada con ellos, ayudándolos en su proyecto actual de Constellations en el área de comunicaciones. El punto es ese, todos sabemos hacer algo, nadie sabe más o menos, sabemos cosas distintas, y lo bueno de hablar con gente que sabe cosas distintas es que uno encuentra en qué puede ayudar, y yo muy rápidamente encontré en qué podía ayudar, y eso para mí también ha sido muy interesante en el proceso. Esto fue la Noche de las Estrellas, ahí está la profe Carolina, están los miembros de ASASAT, miembros de ACDA haciendo observaciones como las actividades que hacen en Maloca. Me toca aquí moverme, tengo 3 minutos, voy a hablar de 15 entrevistas que hice con astrónomos aficionados autodidactas, y de 12 que hice con astrónomos profesionales. Aquí hay ideas muy interesantes que yo las quisiera poner como una entrada para una conversación, porque cada una de ellas puede ser discutible desde distintos ángulos. Alguien me decía, pocas cosas se les espantan más a la gente que una ecuación. Entonces, ¿cuál es el equilibrio ahí entre mostrar a la ciencia como un conocimiento formal que exige disciplina, que exige estudios sistemáticos de algo, o como algo emocionante, apasionante, divertido? ¿Dónde está el equilibrio entre esas dos cosas a la hora de comunicar la astronomía al público? Incluso la idea misma de público, para mí como socióloga, es una pregunta empírica. ¿Qué es esa sociedad de la que hablamos? ¿Qué es ese público general? ¿Quiénes son? ¿Por qué vienen acá? Yo como profesora siempre le tengo que preguntar cosas a mis estudiantes de quiénes son y qué los llevó a mi clase. Ese debería ser un diálogo que podría ser siempre el punto de partida de una interacción con alguien en estos ejercicios, por ejemplo. A veces los científicos no saben contar el cuento. Ya ahorita lo recojo, es que son demasiado especializados. Y algo maravilloso, y me pareció muy importante, como también lo subrayó Gustavo, la experiencia de estar juntos y aprender. La observación del cielo es lo que nos une. Bueno, aquí relacionado un poco con la reacción frente a los académicos, exponer una investigación no es hacer divulgación. Eso es un llamado de atención muy interesante, digamos, desde la comunidad aficionada autodidacta. Y la última, me encanta, fue la primera respuesta que me dio un señor que lleva muchos años en ASASAT, para que el universo nos sonría. Y ese elemento contemplativo es muy importante y no puede tener un lugar menor, porque hay algo que aprendí mucho de los astrónomos aficionados, y fue precisamente esa relación de felicidad, de sociabilidad y alegría con el ejercicio mismo de compartir antes incluso que de contar. En el caso de los astrónomos profesionales hice 2 entrevistas, algunos están en Colombia, otros están afuera, pero la primera idea que es muy interesante ahí es la idea de que es un servicio público. Es como un acto de responsabilidad social. Cada vez estudian cosas más especializadas, más técnicas, cada vez son partes de colaboraciones mucho más grandes, publican en papers con un montón de otra gente que está en otros países. Me decía alguien también, nos financiamos con los impuestos de los ciudadanos y es nuestro deber reportarles sobre nuestro trabajo. Pero también hay algo importante, es esa idea de la transparencia misma del proceso científico. Alguien me decía también, en este caso es una persona que está en Medellín, yo no puedo pensar mi carrera científica sin la divulgación. Vivimos en tiempos de exceso de información, necesitamos una mejor capacidad de análisis. O sea, la gente está expuesta cada vez más a mucha información que no tiene cómo procesar o cómo medir, pero lo que es no negociable obviamente en el ejercicio de comunicar es el método científico, es nuestro lenguaje. Y aparece un problema que lo mencioné, tal vez entre las cosas que mencionaba Santiago hace un momento, es el tema de la credibilidad con los colegas y los incentivos en la academia. Y que es demasiado divulgador, de pronto este tipo no está haciendo la investigación que debería estar haciendo.
es demasiado histriónico, es demasiado... realmente será un investigador serio si está tan preocupado por ir a hacer divulgación al público. En cuanto a los recursos comunicativos, pues obviamente que son comunes, digamos, a las comunidades que yo con las que estuve pasando este tiempo. Observación con telescopios, lo deslumbrante, obviamente estas imágenes, pero también está este otro momento que es la astronomía desde lo cotidiano, con lo que está al alcance de la mano. Volver lo que nos rodea todos los días una fuente de preguntas, pero también una herramienta para interrogar el mundo. Esto es Jaime Forero en su ejercicio de astronomías periféricas, al que tuve la alegría de acompañarlo. Él también lo mencionaba, los diálogos de arte y ciencia, pero también hay una particularidad muy interesante que yo subrayo, y es la importancia de hablar de la ciencia como un proceso. Y una diferencia muy interesante también que encontré yo y que me gustaría ponerlo en conversación con ustedes, y es que el astrónomo profesional está mucho más tranquilo con las fragilidades epistemológicas de su campo. Dice, esto es lo mejor que podemos llegar a saber hasta ahora. Es un conocimiento siempre refinado, tenemos estas dificultades. Quienes están presentándolo en público, puede ser el mismo problema desde la astronomía autodidacta o aficionada. Es más importante, digamos, el resultado, el dato, lo que parece ya que está muy como acabado como forma de conocimiento. Entonces es muy interesante que esta idea de la ciencia como proceso pueda ser también como un espacio de conversación. Me estoy pasando el tiempo, entonces yo los callé a todos, entonces me toca callarme a mí ahora. No, pero perdón, hago una moción de orden. Paola organizó todo esto con mucho trabajo, casi sola, tengo que reconocerlo, trabajamos en red, pero por excepciones sucedió que Pao tuvo que cargarse mucho trabajo. Yo creo que podemos regalarle unos 2 minutos. Bueno, no hay ningún problema. Pao, habla. Esta imagen a mí me gusta mucho porque cuando yo empecé a estudiar Historia de la Ciencia en el 98, era muy chiquita, yo estaba empezando en la universidad, y fue una de las clases que más me emocionó, y era esta idea de ver el carácter social del conocimiento científico, no el contexto social, sino el conocimiento científico como un proceso social, hecho entre personas, con emociones, en instituciones, con discursos, con convicciones. Y esta imagen es esta idea de que la ciencia también tiene un momento performativo, un momento teatral, hay una teatralidad del conocimiento científico. Y esta imagen, digamos, es el científico como deslumbrando, bueno, obviamente ¿cómo se llama? Air pump es bomba de aire o vacío, bomba de vacío. La campana de vacío. Campana de vacío, gracias. Entonces ven las reacciones, pero él es el que tiene el poder, o sea, él es el que tiene ahí la herramienta para deslumbrar. Cuando yo puse esta imagen, el profe Cósmico me contestó en Twitter con esta imagen. Y esto me pareció conmovedor y revelador en el inicio, digamos, de mis preguntas sobre este tema. Porque aquí, si ustedes se fijan, es un ejercicio más horizontal, lo están haciendo entre ellos, lo están haciendo entre los chicos. La luz y la posibilidad de intervenir sobre lo que esté pasando ahí, digamos, es mucho más horizontal, es un poco el ejercicio que nos proponía incluso espacialmente Pilar ahora de ponernos en círculo. Esto es muy importante porque, claro, ¿es para qué? Pero bueno, hay que divulgar la astronomía, ya hay que contarle al público sobre la ciencia, bueno, ¿para qué? Yo pregunto eso. Y me paro siempre a quienes entrevisté que estén acá, me pongo siempre en el lugar de un escéptico, que eso no sirve para nada en un país del aquí y el ahora con tantas necesidades. ¿Eso para qué? Y aquí están algunas de las respuestas, digamos, ordenadas en algunos niveles como analíticos. El primero, que de nuevo no creo que nunca lo podamos como dar por sentado, es la satisfacción de la curiosidad humana. Pero hay una pregunta sociológica: ¿quiénes tienen el lujo de sentir curiosidad por lo que los rodea? O si eso es un lujo, o eso cómo se produce, eso no es tan innato. A los sociólogos no nos convencen metodológicamente las respuestas de es la naturaleza humana, no podemos trabajar con esa idea, tenemos que ver eso cómo se produce. Analítico también, porque la ciencia, obviamente, aparece la idea de que la ciencia es un procedimiento, se aprende el método científico, pero también se generan competencias prácticas como una ventana a otros campos de conocimiento. Viviana, en una entrevista que le hizo, usaba esta expresión de la ciencia gateway, como la entrada a las matemáticas, a la biología, a otros campos específicos, obviamente también para justificar socialmente la investigación, para inspirar a una nueva generación de científicos, de despertar de vocaciones científicas, para tener mejores ciudadanos informados y críticos con lo que parece factual. La ciencia tiene un poder enorme de decir, this is a fact, esto es un hecho, punto, es incontrovertible. Si usted le explica a alguien cómo se llegó a ese hecho, quién se preguntó por algo, quién controvirtió ese algo que esa persona encontró, usted está generando una idea de que el conocimiento es un campo de diálogo, y que puede ser un campo de diálogo mucho más plano y mucho menos jerárquico de lo que podríamos imaginar. Entonces la idea de los mejores ciudadanos es muy interesante también allí. Y el tema de lo contemplativo, que así como a nosotros los sociólogos nos va bien con ciertas cosas, nos va muy mal tratando de entender qué es eso de maravillarse con la belleza del universo. Alguien dice, no, vaya y déjele eso a los poetas. Porque pues, ¿qué hacemos con eso y cómo podemos producir una explicación sociológica de qué es la sensación de maravillarse? Cierro diciendo básicamente, pues hay un camino
por recorrer. Me ha impresionado obviamente mucho todo lo que he encontrado en el mejor sentido del término. Creo que son necesarios más espacios como este, de diálogo epistemológico, en qué es comunicar, un poco como el momento de mirar la práctica y dar un paso hacia atrás para observarla. La posibilidad de ya, y el nodo, yo creo, el nodo andino astronomía es un espacio muy propicio para eso, de ya empezar a pensar en proyectos de cooperación entre los distintos actores involucrados, y que tanto los profesionales como los aficionados vean una cantidad de competencias que más que estar de competencias en el sentido de habilidades, digamos que más que estar en competencia, a veces funciona mejor, se complementan. Los aficionados tienen tiempo, disposición y amor para observar, tienen un conocimiento del cielo impresionante. Hay muchos proyectos que pueden, por supuesto, estoy hablando de Colombia, alimentarse allí, pensar que es ese público también, como el público no solamente el que viene a la charla, el público también es ese senador que usted a los 5 minutos lo duerme si le dice que Colombia necesita un satélite de observación de la Tierra, o que dice que necesitamos tantos millones para incentivar vocación. Hay que aprender, o sea, hablarle al público es también hablarle a esos sectores claves que tienen capacidad de toma de decisiones y capacidad, por supuesto, de facilitar los recursos, que como vimos hoy, pues es una de las grandes dificultades. Hay un espacio importante que creo que necesita del amor y de la experticia de muchos de quienes están acá, que por supuesto sé que ya hay un trabajo serio como de hacer un estudio sobre qué puede ser la Comisión Colombiana del Espacio, pensando incluso en un futuro en una agencia espacial colombiana. Y la pregunta por la evaluación. Todas las actividades hay que evaluarlas, pero cómo empezar con unas plataformas de evaluación más amables, más simples, cómo identificar algunas prácticas, algunas preguntas recurrentes. Quienes llevan años haciendo charlas tienen una experiencia enorme que tendríamos que poder registrar. Y es, bueno, ¿cuál es la pregunta más común que se hace? ¿Cuál es el vacío de conocimiento más? Y poder ir a hablar con quienes pueden en efecto transformar esas cosas en muchos otros espacios. Por eso esta idea de la red es tan importante, y creo que ese es el final de mi presentación. Y quiero agradecerles a todos por venir. Siendo las 1:36, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, una reflexión. Nos pasamos un poco de... Sí. Entonces, ¿con todo esto qué hacemos? ¿Con todo esto qué hacemos? Bueno, entonces, sale. Primero, si los que estaban cuando hicimos el ejercicio de estar tomados de la mano, y que si somos una red y alguien falta, agarrar al otro, y si está agarrando muy duro, pues suavizar. O sea, trabajar en la comunicación creo que es como el mensaje que nos deja un poco esta reunión, porque nosotros nos comunicamos y tenemos una fluidez, digamos, en nuestras relaciones interpersonales. Este evento es posible que exista redes y asociaciones y todo esto. Entonces es como en la parte más superficial. Ahora, en lo concreto, yo creo que pues es invitar a las personas que se sumen a la red, porque pues es la única manera en la cual asociaciones, institutos, universidades, colegios, semilleros, todos los actores sociales que nos llamamos actores sociales conectados con la astronomía, pues podemos estar en directa relación. Y hacer, digamos, como si actividades, como les decía, más focalizadas. O sea, ¿qué es hacer lobby en el Congreso? O sea, de verdad, ¿qué es hacer lobby en el Congreso de la República? ¿Qué es hacer lobby en el Consejo de Bogotá? Hay una experiencia enorme que hay que aprender de ASASAC. Logren que una municipalidad pague la luz un tiempo. O sea, ese tipo de cosas, ¿cómo se hace? Ahí tiene que haber una articulación y una verbalización del valor de esto. Por eso, digamos, también la reflexión sobre el valor me parece a mí muy interesante. El tema de la Comisión Colombiana del Espacio, pues es un tema largo, y yo creo que en el caso, digamos, de los distintos actores, ACDA ha tenido en este tiempo reciente un papel muy activo en invitar y aprender de distintos programas espaciales de países emergentes. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué posibilidades hay también de hacer alianzas? O sea, la idea misma de red es abrir los espacios. Realmente los espacios no quedan circunscritos, uno está pensando como desde esta lógica, porque también creo que hay mucho que aprender de las experiencias de otros países en ese sentido. Entonces la idea es que hay mucho conocimiento. Lo mío es como una foto que tomé, obviamente es una foto que voy a procesar con algunas categorías sociológicas, pero que en principio me interesa convertirla en un documento de trabajo para quienes están acá y para quienes pues van a continuar con esta labor, en la que yo espero seguir, así sea desde la distancia, porque pues sí me voy un tiempito, pero estaré por supuesto aquí muy conectada y pues tratando de ayudar en lo que pueda. Entonces, dicho eso, gracias.